Sabía que la situación era preocupante en el ámbito provincial, nunca me imaginé que era de semejante relevancia para los sectores más vulnerables de la provincia, la situación económica actual. Para ello está Joaquín Mancilla con nosotros, del Libre del Sur. Joaquín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Chueco, gracias por la invitación. Y sí, es preocupante, pero es ahora con un respaldo numérico, digamos, como para tomar dimensión de esta situación alimentaria grave que se vive en los barrios populares de nuestra ciudad. Ya no estamos hablando de poder adquisitivo, ya estamos hablando de problemática alimentaria. Estamos hablando del monitoreo económico, social y alimentario de los barrios populares de San Luis, MESA, por su sigla en español, que han desarrollado un informe que vamos a compartir en pantalla para aquellos que sigan el streaming y para los que están escuchando la radio. Es: en San Luis los barrios populares tienen una situación alimentaria crítica. ¿Cuánto? 74,2% de los hogares sufre inseguridad alimentaria, es decir, no saben si van a comer. Lo que medimos es las familias que en el último mes se tuvieron que privar de comer carne, frutas, verduras, digamos los cereales, los alimentos más caros, o que tuvieron que reducir las porciones de comida en algunas de las comidas, o que directamente tuvieron que saltear alguna comida. Ese conjunto de opciones confluyen en lo que sería la inseguridad alimentaria, y efectivamente 74,2, casi 3 de cada 4 hogares han presentado esa situación en el último mes. Reitero, no estamos hablando de que no se pudieron cambiar las zapatillas, de que no pudieron viajar en colectivo, comer. No, efectivamente, si vos ahí también está más abajo que el 58,3% no llega a fin de mes, pero el otro 26% llega recortando gastos. Claro. También es no llegar. Que también es no llegar, porque vos de última recortás gastos para poder comer. Claro, el otro resto no llega y tienen que endeudarse o tienen que recurrir a otras estrategias, efectivamente, porque lo que más le golpea el bolsillo es lo más necesario, que es la comida. Y en los barrios populares esto adquiere esa dimensión que todos percibimos, que todos criticamos, pero que concretamente se vive en la mesa de la familia de los barrios populares. Cuando decimos todos nos referimos a los que no somos parte del oficialismo, digo, ¿no? Porque no, muchos del oficialismo que lo saben, lo saben, pero eligen ignorarlo. Qué difícil. Hay una parte que no, seguramente nunca pisó un barrio popular y cree que todos viven en la clase media o acomodada, y que el que es pobre porque quiere. Hay una parte de la... ¿En serio todavía creen eso? Hay gente que cree eso. Yo me he encontrado con gente que cree así, pero porque no ha caminado más allá del centro. Después hay una parte muy importante de los que gobiernan que saben que esta situación es verdad y eligen ignorarlo o mirar por otro lado o taparlo con otros datos. Pero ¿por falta de empatía, por conveniencia política? ¿Qué se lo atribuís? Y los que están en el gobierno por conveniencia política, porque no quieren hacerse cargo de esta situación, pero fundamentalmente el gobierno nacional porque es su objetivo y no les conviene hacerse cargo tanto de esto. Una parte lo hace, el mismo presidente de la nación lo dice permanentemente. Nosotros se vanagloria y se orgullece de decir que hizo el ajuste más grande de la historia. El ajuste, en definitiva, es recortar los ingresos de los sectores populares, aumentar las tarifas, congelarle los ingresos. Dice que controla la inflación, pero de a poquito sigue subiendo los precios también, y eso genera lo que se llama la recesión. Ellos dicen, controlamos la inflación frenando la economía. Frenar la economía es que haya menos consumo, y el menos consumo en los barrios populares es que la gente consume menos carne, consume menos leche, consume menos pan, come menos, en definitiva. ¿En qué barrios populares de la provincia? ¿Son de la periferia, del ejido del centro? Bueno, los barrios populares en la provincia de San Luis son 32 los que están registrados en el RENAVAP, de los cuales 13 de esos polígonos están en la ciudad de San Luis, y según el RENAVAP tienen registradas, ya hace un par de años que está atrasado el registro, pero es el único que tenemos vigente, un poco más de 2.000 familias, casi 2.100 familias en la ciudad de San Luis. Barrios populares como el barrio República, el más grande, pero también está el barrio 9 de Julio, Pescadores, Quinto Centenario, Tibiletti
la vecindad Aeroferro, son los que por la proporción de familias fuimos a encuestar. Hay otros más con mucha menos cantidad de familias, pero nosotros fuimos y caminamos y encuestamos unos 240 casos, que son un poco más del 10% de esa cantidad de familias, ¿no? Como para tener un muestreo sólido de la situación. Y te pregunto, esto es en los asalariados o el trabajo informal. ¿Qué pasa cuando hay beneficiarios de inclusión social? ¿Cambia, se modifica la medición? ¿Cómo es? Bueno, nosotros medimos el impacto de las distintas prestaciones estatales o asistencias estatales que hay: asignación universal, pensiones por discapacidad, jubilación, pero también el plan de inclusión. Cuando vos segmentás en las familias de los barrios populares que tienen integrantes que trabajan en el plan de inclusión, la inseguridad alimentaria es mucho más grande que esta media que medimos de 74,2, llega al 82,4%. Por favor. Estamos hablando de que la gente se priva de alimentos por falta de dinero. Lo medimos específicamente en el plan de inclusión para tener un dato particular de lo que es la provincia y la ciudad de San Luis, digamos, porque esta encuesta la hemos hecho en otras provincias y bueno, va mostrando la realidad de cada una de esas provincias particularmente. Entonces, como el plan de inclusión es una política específica de la provincia de San Luis, nos parecía interesante cruzar el dato con las familias que tenían miembros del plan de inclusión. Nos dio que justamente están más graves que los demás. Joaquín, te pregunto, ¿qué estrategias usó? No sé si lo pudieron consultar, estimo que sí. ¿Qué estrategias usa cada familia para recurrir a llegar a fin de mes o no achicarse en la ingesta de alimentos de buena calidad? Bueno, más allá de que efectivamente se achican se achica el plato, se saltean comidas y demás, y estamos hablando de que hay que arreglarse en una situación en la cual el 76% de las familias no tienen ningún trabajador en blanco, ningún trabajo registrado. Por favor. O sea, el trabajo en blanco registrado, que puede ser un empleo público, un trabajo en blanco en una fábrica, en el barrio popular es una excepción. De lo normal, el trabajador formal es una excepción en un barrio popular. En un barrio popular. Pero no como un concepto, en términos de números reales. Reales, en dato real. Claro. Y eso hace que la gente, mucha de la gente vive y compra comida con el ingreso del día. Changa. Claro, con ingresos changa de jornada, o trabajo, jornada diaria. Pero después tenés que el 19,2%, casi el 20%, compra fiado en el almacén. La libretita en el kiosco de Don Pepe. Otro 14,6% recurre a la tarjeta de crédito para comprar alimentos, ¿no? Ya se transforma en un endeudamiento para comprar comida, ya no es una tarjeta para pagar en cuota una heladera, u otro producto, sino es: no me llegó el efectivo a fin de mes, entonces empiezo a tarjetear la comida, claro. Que significa que se hace una bola mes a mes. Y después tenés un 14,6%, otro tanto igual, 14,6% que nos plantea que vende cosas de la casa o empeña para poder tener ingresos para comer. Vender el tele, lavarropa. Sí, o vender alguna ropa al trueque, cosas de ese estilo. Y me atrevo a decir, sin preguntarte, pero me atrevo a decir que después del endeudamiento con tarjeta no te queda otra que salir a vender las cosas de tu casa para poder seguir comiendo. Exactamente. Es lo que sucede, digamos, pero en definitiva también hay otros tipos de endeudamiento y es otra cosa que medimos y en definitiva es eso. Vos cuando no llegas a fin de mes, de ahí o te endeudás o recortás la comida y comes menos hasta que llegue el próximo. ¿Hasta dónde podés recortar la comida? Ese es el tema. Terminás vendiendo, qué sé yo, lo que tenés, una mesa, digo, es preocupante. Hay muchos datos en este informe que me llaman poderosamente la atención. Porque, por ejemplo, muestra este informe que el 10%, solamente el 10%, digo, no porque sea poco, sino porque ha recibido ayuda de algún comedor o algún familiar. Digo, o porque faltan comedores o porque los otros están en las mismas condiciones. ¿Cómo lo leen ustedes? No, la situación de los comedores claramente se vio afectada
desde que llegó Milei al gobierno, porque recortó absolutamente toda la asistencia alimentaria que veía de Nación a un sinfín de comedores, de ONGs, de iglesias, de movimientos sociales, organizaciones territoriales, que tuvieron que cesar en su actividad, al punto de que la ministra de Desarrollo Humano Nacional había guardado, escondido los alimentos en algunos galpones que se terminó descubriendo que se podrían ahí y no llegaban a la gente. Entonces, la asistencia en comedores o merenderos es muy, muy limitada. Esto no lo mide particularmente, sino que lo engloba con también pedir comida de algún familiar o algo que te asiste. Pero la realidad concreta es que se cortó enormemente la llegada con asistencia alimentaria a partir de comedores y merenderos. Son muy pocos, muy contados los que existen todavía en los barrios populares. Existen, y con mucho laburo pulmón de las mujeres que los llevan adelante, pero claro, sin asistencia estatal prácticamente. Hay muy poquito lo que se consigue, pero efectivamente no tiene ninguna proporcionalidad con la crisis alimentaria que se está viviendo. Joaquín, el índice de endeudamiento de las familias, ¿pudieron consultarlo? ¿Tenés números sobre eso? Sí, tenemos el dato. Las familias en casi un 70%, 69,2%, tienen deudas que no pueden pagar al mes siguiente, tanto formales o informales. Las deudas formales son las que son con tarjeta de crédito, con banco o billetera virtual. Y las deudas informales generalmente son con prestamistas. Que obviamente tienen otra implicancia, otro peligro, otro interés en la vida cotidiana de la gente. Y cuando vos tomás ese 70%, redondeemos, de familias que tienen endeudamiento y las comparás con las que no tienen una situación de inseguridad alimentaria, o sea, que reducen sus comidas, saltean comida, dejan de comer cosas, en un 51%, pero las que están endeudadas, eso se llega al 84,3%. Ahí tenés una relación directa en lo que es endeudamiento familiar con inseguridad alimentaria. Joaquín, acá me preguntan un mensaje que me llega, dice: buenos días, propone alguna solución a la causa y problemática que menciona. ¿Cuál sería la solución a esto, a esta estructura? Vos tenés dos caminos paralelos, uno más inmediato y otro más de fondo. El más inmediato es que hay que asistir con alimentos concretamente en los sectores populares de manera mucho más eficaz y coordinada junto con los movimientos sociales que trabajan en el lugar, las iglesias, las escuelas, las ONG y los municipios, para llegar mucho más eficiente a los lugares específicos de las familias que lo están necesitando. Digamos que hay que profundizar cualquier política, sea universal, llevarla a profundizar donde más hace falta para que llegue a las familias que lo necesitan. Eso en lo urgente. A la par de eso, tenemos que combatir y frenar las políticas de ajuste y de recesión y de freno de la economía que hay a nivel nacional y provincial, ¿no? Digo, el provincial, el gobierno de Poggi está abrazado y aliado a las políticas de Milei, apoya y defiende todo el modelo económico que genera esta situación de crisis de inseguridad alimentaria. Tenés que, digamos, si la única herramienta que tiene el gobierno nacional para decir que tiene un modelo económico es ajuste y más ajuste y freno de la economía, vamos a seguir teniendo cada vez más situación crítica en la mesa de los barrios populares. Tenés que dejar de ajustar y empezar a invertir más y tener más gasto social para que el Estado intervenga con políticas de asistencia, tanto alimentaria como también económicas, que empiecen a abrir las oportunidades de producción en el país, de creación de puestos de trabajo y demás. Un modelo nacional que empieza a destruir la industria nacional, los productos que se producen acá los reemplaza por productos importados, empieza a cerrar fábricas, empieza a cerrar negocios, cierran
el comercio de las ciudades, cierran los emprendimientos turísticos porque deja venir menos turismo, cierran los almacenes más chicos, quedan algunos supermercados más grandes, y eso es pérdida de puestos de trabajo. Pérdida de puestos de trabajo es menos sueldo y menos ingresos para la gente, y por lo tanto esta situación de inseguridad alimentaria. Joaquín, ¿estos informes los van a hacer mensualmente o ha sido esta vez de manera eventual? Nosotros lo llevamos adelante en este último mes, mes y medio. Venimos con distintos trabajos territoriales. El Instituto de Investigación nuestro, el ISEPSI, lleva adelante anualmente también un índice barrial de situación nutricional, que medimos peso y talla de los niños y niñas en los barrios populares, y te da un índice de malnutrición, te dice cómo incide la desnutrición, el bajo peso, sobrepeso y obesidad en los sectores de menos recursos, y es la próxima etapa que tenemos para llevar adelante en el segundo semestre ese informe acá en la provincia de San Luis. En definitiva, nuestra tarea, una tarea militante, una tarea participativa de los vecinos. Estos informes, estos índices se construyen con el método de acción, de investigación y acción participativa, donde los mismos vecinos del barrio son los que construyen y elaboran estos índices y digamos, ayudan a la tarea militante de la visibilización de estos resultados. Y bueno, la vocación nuestra es poder tener esta digamos, visibilidad de los problemas que suceden en los barrios populares, que cuando solo ves la propaganda oficial o los números macro te dicen, no sé, estamos en el ranking de las provincias más piola, pero la gente en los barrios no vive esa misma números que mal plantean oficialmente. Lo decían muy más temprano, el gobierno nacional cada vez miente más diciendo cuántos millones de personas sacaron de la pobreza. Eso es realmente una caradurez enorme, pero que te la instalan fuertemente en los medios y que incluso muchos periodistas no la repreguntan ni la contrastan con los datos. Bueno, acá tenemos datos y eso es lo que nosotros buscamos hacer, tener datos reales de los barrios populares para contrastar con los discursos oficiales de que está todo maravilloso. Joaquín, agradecerte por estos minutos y seguramente cuando tengamos el detalle del PINE, como se le denominaba en aquellos tiempos a peso y altura de nuestros pequeños, me gustaría también tener esa información y compartirte el espacio para que vengas y lo puedas trasladar a la gente. Así que muchísimas gracias. Me gustaría entrevistarte en otros términos. La verdad que es preocupante la situación actual en la economía de San Luis. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos por el espacio. Sí, bueno, es la que nos toca, hacernos cargo de la realidad con militar, no solo para que se vean, sino para tratar de transformarla. Y estos espacios de difusión son muy importantes, así que te agradezco mucho a vos el espacio. Gracias, Joaquín.